Este comité es un comité de expertos. La ONU nombra comités de expertos para distintos temas. En particular, este es un comité de expertos. No forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la UNESCO, sino es un comité de expertos nombrado por el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, no forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas, número uno. Número dos, más allá de este tema, el tema es de fondo. Ellos dicen que no es así, pero si uno lee el documento, así viene. Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en 4 estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta distintas observaciones que se generaron por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al borrador del documento que fue enviado. No tomaron en cuenta ninguna de las observaciones. Para nosotros, las desapariciones, y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas. Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada Guerra Sucia. El Estado mexicano, a través de la Federal de Seguridad y otras instituciones, secuestraban gente, las torturaban y después las desaparecían, sin ninguna información a sus familiares. Era una práctica del Estado mexicano, como fue la práctica en Argentina, como fue la práctica en Chile, como fue una práctica en Uruguay. El Estado, después de los golpes militares, aquí no hubo necesidad de un golpe militar, lo hacían los gobiernos civiles, secuestraban gente que no coincidía políticamente con el gobierno, cuando en realidad, si hubieran cometido un delito, deberían de haber sido juzgados como cualquier persona en un juicio y haber tenido acceso a un juicio. Y fueron muchos desaparecidos políticos. Es el Estado mexicano o el Estado de otro país quien perpetra este delito. Esa es una cosa. Incluso Naciones Unidas dice, hay organizaciones como las Guardias Blancas que se utilizaron un tiempo también en México o algunos otros grupos organizados desde el Estado que no forman parte del Estado mismo quienes cometen estos delitos. Esa es la desaparición forzada del Estado. Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo. Otra cosa distinta, y estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito, es el tema de la desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada, que secuestran agentes para la utilización de estos jóvenes dentro de sus grupos delictivos o jóvenes que voluntariamente se incorporan a estos grupos delictivos por diversas razones y que ya no tienen comunicación con sus familias. O algunas otras razones que no tienen que ver con la delincuencia organizada que son reportadas como desapariciones. Incluso de las personas que se han encontrado, por ejemplo, hay casos de personas que tenían violencia familiar en su casa y deciden separarse de la casa y ya no tener contacto con sus familias. Por esa razón, hay personas que hemos encontrado en esa condición. Este comité dice todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces decimos, no, perdón, no es lo mismo.